están mis queridos docentes y participantes del curso de nombramiento docente 2021-2022? Pues estamos dando inicio ya a esta clase que corresponde al módulo de nombramiento docente, el cual tiene que ver con la comprensión lectora. El curso de comprensión lectora o bien la subprueba que concierne a comprensión lectora abarca varios temas y en esta oportunidad vamos a ver acerca del propósito comunicativo del texto, llamado también intención comunicativa, como varios lo conocen. Este tema lo veo importante poder mencionarles en este momento, ya que lo podemos alinear, enlazar, relacionar, como lo quieras llamar, con el tema anterior que hemos tratado, que concierne pues a lo que vendría a ser identificando el tema, fórmulas para identificar el tema, para identificar el texto, la idea principal en el texto, para identificar pues el título, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta clase lo veo que es necesaria poder hablarles para que después ya nos dediquemos a desglosar lo que es el texto, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a la tipología del texto, etcétera, etcétera. Y ahí pues vamos a ver también la presencia de lo que vendría a ser la ubicación de la idea principal dentro del texto. Así que por ello quiero seguir una secuencia para que nosotros podamos entender claramente lo que vendría a ser el estudio de la comprensión lectora que tiene que ver con en sí el estudio completo del texto. Bien, entonces en esta ocasión vamos a hablar del propósito comunicativo del texto. Hablar del propósito es adentrarnos a poder recordar de dónde viene ese término. Propósito viene del latín propositum, que cumple por ende un objetivo. Entonces, si es que acá estamos mencionando sobre el propósito comunicativo del texto, entonces estamos haciendo alusión a este término que vendría a significar la intención, el objetivo, el ánimo, la meta, el logro que quiere tener el autor del texto. Por ello es que parto del latín para poder ver que también su denominación o terminología textual no varía tanto. Bien, entonces eso es lo que se refiere al propósito comunicativo, en este caso al término propósito. Tiene que ver, en este caso, poder visualizar, identificar cómo es la postura que te está presentando el autor en el texto, qué es lo que te quiere demostrar. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Verdad? A eso se refiere. ¿Cuál es su intención? ¿Con qué objetivo te lo muestra? ¿Qué es lo que él quiere precisamente lograr? Entonces, por ello, podemos decir que el propósito comunicativo del texto está rodeando al autor. Es como el, el centro vendría a ser al autor y el propósito que tiene el autor gira en torno a él. Ese propósito va girando en torno a él y él está allí siendo el ejecutor precisamente de esa acción que circunda alrededor de él. Entonces, podemos decir que el propósito del autor en el texto, también lo podemos llamar así. Entonces, ¿qué sería si lo relacionamos de esa manera? Entonces, vendría a ser, si lo enfocamos al autor, vendría a ser la razón que tiene el autor o los autores para escribir un texto. ¿Sí? Por ello es importante que ustedes tengan en cuenta que sus estudiantes reconozcan que los textos van a cumplir y van a tener inmersos en sí un propósito, una intención de comunicar, pero por parte del autor que vendría a desempeñar el rol o la función de emisor. Y esa motivación principal que tiene el autor es lo que le va a llevar pues a
estructurar su texto y poder obviamente concretarlo y presentarlo. ¿Bien? Entonces, cuando tú le enseñas a tus estudiantes, es bueno que menciones que un texto no es un simple texto, no es una simple lectura, sino que es una postura, un planteamiento de una persona que cumple el rol de emisor, que tiene un objetivo claro y una finalidad de poder concretarlo con ese escrito. Y que inclusive nosotros mismos, los lectores, los receptores, tenemos que identificar cuál sería ese propósito. Por ello es que el propósito es un objetivo, algo que se quiere conseguir y que requiere de mucho esfuerzo y de sacrificio. Lo podemos relacionar mencionándolo o lo podemos cotejar comparándolo con una meta que un ser humano tiene para su desarrollo personal. Inclusive lo podemos empalmar con una frase, pues precisamente que escuchamos o también nosotros conocemos, ¿no? El cual quizás en algún momento tú lo has mencionado, que dice, mi propósito es terminar la carrera en 2 años, 3 años, y después quiero viajar a Europa, quiero buscar trabajo en Europa como un profesional, y así pues lograr el objetivo que yo me tracé cuando estudié, de ser un profesional y poder ser ejecutor precisamente de ello, ¿no? Y por qué no expandirme a poder visualizar más allá de tu propia tierra, de tu propio territorio, sino poder en ese aspecto ambicionar más en lo que se refiere a lo intelectual. Así que ese es el propósito. El autor tiene un propósito claro que lograr, al igual que un ser humano en el aspecto profesional o en el aspecto sentimental o en el aspecto familiar. Entonces, ya vemos que el propósito se enmarca en el autor, pero también se enmarca en la comprensión. Por ello es que para comprender lo que el texto dice es importante que el lector, como les estaba mencionando hace un momento, identifique ese propósito, esa intención del texto, identifique, como les dije, qué es lo que le ha motivado al autor a escribir eso. ¿Qué habrá sido lo que le habrá hecho realmente a él poder moverlo para que pueda transmitirnos eso de allí? Entonces, hablar del propósito del autor o el propósito que cumple el texto en el rol de la comprensión lectora es hablar del objetivo claro que tiene el autor y que tú como docente tienes ese canal que tu alumno pueda identificar ese objetivo, qué es lo que quiere conseguir el autor, qué requiere, obviamente, lograr ese objetivo requiere de esfuerzo y de sacrificio. Así que yo pienso que inclusive es la comunicación escrita entre emisor y receptor, en la cual el emisor es el texto y tú vendrías a ser el receptor y tienes que encontrar el propósito comunicativo de ese texto. Bien, muy bien, mis queridos docentes, es así pues como doy un pequeño preámbulo a poder hablarles de esto de aquí y sigamos pues con la siguiente diapositiva para ver un poco más. Entonces miren, acá yo les menciono con respecto a un ejemplo que tiene que ver obviamente con, que tiene que ver para que tú puedas darte cuenta que este tipo de ejercicio te está mostrando que tú tienes que encontrar el propósito de ese texto. Estoy poniendo como ejemplo un texto muy pequeñísimo y luego los textos que vienen ya son un poco grandecitos, que lo vamos a desarrollar de manera paralela, ¿sí? Con mi apoyo en ese sentido. Y ya cuando se acerque el simulacro, que voy a plantearles, ahí ya netamente van a estar solos para que puedan ustedes desarrollar también cada uno de los ejercicios y poner en práctica lo que se ha aprendido. Entonces, acá vemos un tipo de preguntas que en algún momento, en alguno de los exámenes de años pasados nos plantearon y nos pedían de esa manera. Para ello, por eso es bueno poder saber no solamente la definición de lo que vendría a ser el propósito del texto, sino también es necesario saber aquellos elementos, por así decirlos, ¿no? Aquellas partes, si es que lo quiero mencionar de esa manera,
que conforman el propósito del texto o el propósito que tiene el autor al mostrarte el texto. Muy bien, así que ahora, dándote ese ejemplo, vamos a partir del tema. Que a continuación también te pongo otro ejercicio. Miren, es un poco más grande, que ya sabemos cómo se debe desarrollar. Y bueno, acá hay otro tipo de pregunta. Y te dice, el texto nos presenta fundamentalmente y te da las alternativas. Como les he dicho siempre en los diferentes grupos, ustedes tienen que tener en claro que el Ministerio de Educación te va a disfrazar la pregunta, sea para comprensión lectora o sea para tu especialidad. El último examen, el Ministerio de Educación solamente se ha centrado en un gran porcentaje de poder plasmarte preguntas que tengan que ver netamente con las capacidades y competencias que conciernen a las especialidades. Eso ha sido, solamente que lo ha disfrazado con el término acción pedagógica, con el término ¿qué haría el docente para ayudarme a traducir e interpretar este texto literario? ¿No? Entonces, de esa manera, lo que el ministerio hace es simplemente poder ahí cubrir, ¿no? Camuflar, para que tú no te des cuenta de dónde está partiendo, de qué es lo que él quiere. Por ello es que en la especialidad, al menos yo me estoy centrando en desarrollarles las capacidades, las competencias del área y que eso lo vayan ustedes mismos conmigo descubriendo que las preguntas van en esa dirección. Inclusive el mismo temario presenta estrategias didácticas. Y cuando te plantea el Ministerio de Educación estrategias didácticas en el temario, tiene que ver con lo que es las capacidades, los desempeños, el nivel de estándar, las competencias. Tiene que ver con eso. Y justo casi el último temario que planteó para el último examen es muy similar a este de aquí. Así que estoy muy segura que va a ser bastante parecido. Por ello es que yo me estoy inclinando a enseñarles de esa manera. Y bueno, en el caso de la especialidad, los que me siguen a mí, en el caso de comprensión lectora es simplemente poder al igual hacer una comparación de los exámenes que actualmente la forma como el Ministerio de Educación lo ha llevado. ¿Sí? Por ende es que desprendo estos temas como parte relevante para que se pueda aprender y poder hacerlo de manera ordenada, que tenga un inicio, se vaya desencadenando los diferentes temas que intervienen o forman parte de lo que vendría a ser el temario, por así decirlo, ¿no? Porque el Ministerio de Educación no nos da un temario de comprensión lectora, pero ya conocemos cómo sería en base a la muestra de exámenes que ya ha sido realizado por ellos mismos. Entonces, eso nada más les quería acotar para que ustedes puedan tenerlo en claro, que de esa manera se va manejando. Ahora bien, esta es otra muestra de cómo el Ministerio de Educación planteó y que tiene que ver con lo que vendría a ser la intención del texto, el propósito del texto, etc. Muy bien, ahora sí, como el tema del curso, del módulo, siempre trato de decirlo de esta manera porque nos vamos a centrar netamente a poder dar resolución de preguntas en base a teorías que me van a ayudar, pero para reforzar o para poder conocer nuevas formas, nuevos métodos o nuevas estrategias que tengo que utilizar para desarrollar lo que yo ya conozco. Y me refiero netamente a profesores que ya tienen esa formación profesional de la especialidad. Muy bien, entonces acá estamos viendo. El propósito del autor se va a centrar, como ya les he hecho referencia hace un momento, ¿no? Él tiene un motivo, tiene un objetivo, tiene un interés, ya el sinónimo que tú quieras ponerlo ahí que tenga que ver, ¿no? Entonces, tiene que ver con informar, tiene que ver con entretener, tiene que ver con convencer, tiene que ver con caracterizar, etcétera, etcétera, etcétera.
Y justamente estos objetivos que plantea el autor cuando escribe un texto se relaciona muchísimo con el tipo de texto, con algún tipo de texto en especial. Y acá se considera, como también otros docentes lo han considerado, más o menos 4 o 5 tipos de textos que vienen en el examen y que tienen que ver precisamente con lo que vendría a ser el texto expositivo, el texto narrativo, el texto argumentativo, el texto descriptivo. Perdón. Entonces, por ello es bueno saber de a qué está aludiendo. ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos leer un texto y reconocer o identificar su propósito, tenemos que saber primero el objetivo o la motivación que tuvo el autor y eso me va a llevar a poder ver o visualizar el tipo de texto el que estoy yo leyendo. ¿Sí? Se va a alinear a esa dirección. Muy bien, entonces acá vemos que si yo hablo del texto de la motivación, perdón, que es informar, tiene que ver con lo que vendría a ser la exposición, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con un pequeño concepto o una pequeña estructura que presenta un tipo expositivo, que tiene que ver con una introducción, con un desarrollo y una conclusión. Pero es bueno también poder acotar acá algunas cositas, ¿no? Como por ejemplo, si yo estoy hablando que la motivación del autor es informar, entonces estoy haciendo referencia, ¿sí? A tipos de textos, o por así decirlo, yo lo llamaría géneros textuales. E inclusive algunos se desglosan más allá de eso en subgéneros o especies. Pero en este caso, cuando yo hablo de informar, se trata de que el autor busca ofrecer información precisa sobre un tema y además el autor intenta que el destinatario lo pueda comprender lo que te está presentando. Y eso lo vemos muchas veces ejemplificado en noticias, ejemplificado en artículos, en informes, en reportajes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces si yo estoy hablando de lo que vendría a ser informar, la motivación, entonces tiene que ver con ese tipo, con esa ejemplificación de textos que yo voy a encontrar varias veces como ejercicio que me ha planteado el Estado o inclusive en los libros que desarrollan estos temas. Muy bien. Entonces, ahora, si yo estoy hablando ya de lo que concierne a entretener, tiene que ver con la narración. Y la narración, nosotros, queridos docentes, ya tiene que ver también con una estructura que comprende inicio, nudo y desenlace. Y cuando yo me refiero a entretener, no me refiero a lo que vendría a ser solamente distraer, sino entretener es buscar, deleitar, agradar, recrear, amenizar. En eso consiste en un texto. No vaya a ser referencia a que entretener significa que son chistes, son cosas de esa o textos de esa forma y no tiene que ver necesariamente con solamente eso. Por ello es que acá, como les dije, puede partir géneros textuales, pueden partir subgéneros o especies, como tú lo quieras llamar, ¿no? Yo simplemente lo pongo en este momento, son ejemplos. Ejemplos que tienen que ver pues con esta motivación de entretener que vincula directamente al texto narrativo y que tiene que ver, por ejemplo, con los géneros que vendrían a ser los cuentos, las novelas, las historias, los anécdotas, etcétera, etcétera y etcétera. Muy bien. Entonces, estamos viendo que cumple, si alinea un texto, un tipo, ¿verdad? Y que en base a los géneros que comprenden dentro del tipo de texto o a los subgéneros que forman parte de ese género textual, se va a poder visualizar entonces, por ello ya cuando yo desarrolle en el examen, puedo ver claramente
cuál es el texto que me están planteando y si me piden el propósito comunicativo, ya sé lo que yo puedo ahí identificar primero. Esto ya vamos a ver, he hecho varios esquemas para poder inclusive darles así parte por parte lo que vendría a ser luego para poder identificar el propósito del texto. Pero ahorita estamos viendo un poquitito de teoría que quería enseñarles. Está apagado el micro, no se escucha. Listo. Bien, les he dejado unos minutos para que se pueda visualizar el cuadro que les estoy enseñando. Y bueno, si ya estamos hablando de lo que vendría a ser ahora convencer, ¿sí? Lo que el autor quiere es convencer. Estamos hablando de lo que es la argumentación, que cumple la estructura lineal que vendría a ser de la introducción, de argumentación y de conclusión. Entonces podemos decir que convencer significa, en este caso, la motivación que tiene el autor sobre cierta postura que él quiere plantear o suscitar una acción en base a lo que él quiere lograr en ti, ¿sí? Entonces busca eso, busca la reacción del receptor. Eso es lo que busca el autor. Y eso lo podemos ver precisamente en discursos, lo podemos ver en anuncios, lo podemos ver en cartas, en artículos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cumplen esa estructura lineal? Claro que sí. Así que ahora bien, si hablamos del otro término que es caracterizar, es describir, ¿verdad? También cumple una estructura lineal y tiene que ver con los géneros textuales que corresponden a diferentes representaciones que toma el texto. No solamente, inclusive algunos autores mencionan que el propósito del autor es caracterizar y eso tiene que ver con representar. Entonces, si estamos hablando de que se trata de representar o que el autor quiere representar, es porque el autor busca precisamente con palabras representar el aspecto de la apariencia de una persona, de un animal, de un objeto, de un paisaje, de un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de esto, como les digo, podemos poner ejemplos de lo que corresponde a una prosopografía, a una etopeya, ¿verdad? Que cumplen precisamente
con estas características a una topografía, etcétera, etcétera. Por ello podemos decir, ¿no?, de que este aspecto lo que se trata es de representar, mm, como les dije, el aspecto físico, pero también emocional de una persona, de un animal, de un objeto, de un lugar, inclusive. Por ende es que acá entran a tallar, si podemos decirlo, ¿no? No solamente la prosopopeya, llamándolo como tal, ¿no? Sino que se puede visualizar acá la presencia precisamente de figuras retóricas, ¿no? Que conforman parte y que te describen seres inanimados para que puedas tú entender mejor lo que el autor te quiere decir. Muy bien, entonces hasta allí es lo que, para iniciar nada más, lo que corresponde al propósito comunicativo. A ver, sigamos viendo qué más nos podemos enfatizar en este aspecto. Entonces, vemos que el propósito del autor es como una escalera que recorre lo que el autor te quiere decir, lo que el autor te quiere presentar. Y eso está vinculado con el tipo de texto que vas a leer. El autor, en algunos de los textos que planteé, te quiere informar, te quiere exponer. En otro tipo de texto te quiere recrear, te quiere entretener. En otro tipo de texto te quiere convencer, te quiere persuadir, etc. Y así con lo que corresponde al otro tipo de texto descriptivo, ¿no?, en el cual te quiere representar. Muy bien, ahora veamos lo que podemos decir entonces. Aquí es importante tener en cuenta de que para poder identificar el propósito comunicativo del texto es necesario que tú puedas, como ya les dije anteriormente, inclusive les voy dando a modo de indirecta lo que significa encontrar el propósito comunicativo del texto. El autor quiere que tú puedas identificar el motivo de su texto, que tú puedas encontrar ese objetivo, puedas reconocer el tema y la idea principal de lo que te está planteando y por ello puedas determinar el propósito comunicativo de su texto. Y justo precisamente a eso vamos a poder hacer una estructura, por así decirlo, para poder precisamente entender lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre hacer formulitas, graficar, poder entenderlo un poquito, hacerlo a modo matemático, para poder a mi apreciación lo entiendo un poco mejor. Espero que ustedes sí, si no, normal. Lo importante es la esencia del contenido, lo que te quiero decir. ¿Bien? Entonces, si hace un momento te he planteado, te he presentado esto de acá, ¿sí? Entonces, no olvidarnos que para poder identificar el texto tengo que tomar en cuenta estos puntos. Y ahora yo lo quiero hacer a modo de fórmula para enfatizar más lo que te doy a entender o lo que te estoy presentando. Entonces, si yo hablo del tipo de texto, estoy hablando que el propósito comunicativo será poder identificar el tipo de texto más el tema o la idea principal. También en alguna, y yo me estoy basando este esquema por la conclusión que he llegado en base a las preguntas que el Estado ha puesto en los diferentes exámenes de nombramiento o de contrato. Como les he presentado al inicio, te muestra diferentes formas. No te engloba en una sola estructura del texto, sino con otro nombre, tal vez añade más palabras y ya de esa manera, por así decirlo, quiere marearnos y para que se nos sea más difícil poder encontrar la respuesta. ¿Se dan cuenta? Ya eso es decisión de los que componen, obviamente, el diseño del examen. Entonces, en este caso, por ende, tomando en cuenta todo ello, les digo de que tanto el tipo de texto como el tema o la idea y el propósito comunicativo va a estar vinculado precisamente en fórmulas que nosotros podemos graficar
El propósito comunicativo va a ser porque yo voy a poder identificar el texto más el tema o la idea principal. El propósito comunicativo en algunos ejercicios es solamente que tengo que identificar el verbo nada más infinitivo. Como le acabo de mencionar, no sé si ustedes han estado al inicio de la lección, yo les he dado ejemplos de textos que tienen que ver con precisamente bien pequeñitos, en donde la alternativa era entretener, persuadir, convencer. Y eso significa, muchas veces solamente eso te va a pedir. Y bueno, también podemos extraer la fórmula de acuerdo al tipo de pregunta que te plantea el ministerio, en que el propósito comunicativo del texto tiene que ver con el verbo infinitivo más el tema o la idea principal. ¿Sí? Entonces, eso es un aporte mío que particularmente suelo hacer porque me gusta siempre despedazar cada tema o cada teoría que yo leo, entiendo y poder sacar una conclusión, ¿no? De manera más esquemática. Muy bien. Ahora podemos también entonces decir, ya esto me estoy centrando netamente al propósito comunicativo del texto, podemos decir entonces que la estrategia para identificar ese propósito radica en observar el texto, en interpretar el texto y en identificar su propósito. ¿Sí? En eso radica. Muy bien. Entonces, hasta aquí los profesores que están conectados, quiero saber si me han entendido, si está todo claro, qué les parece. Profesora, siga, profesora, como algunos me dicen, no, profesora está bien, profesora felicitaciones, etcétera. Yo lo que busco solamente es que se comprenda para poder seguir con los ejercicios, porque acá ustedes también pagan su platita para poder extraer cosas adicionales a lo que ya conocen. No vengo acá, me repitan como loro un tema que ya sé, ¿verdad? Entonces, en base a eso, quiero saber si es que está cumpliendo con ese objetivo, bueno, queridos profesores, y para poder continuar. ¿Está claro? Todo me escriben en el chat, por favor. Son varias formas, mi querido docente, que tú puedes, en base a tu estudio, a tu análisis, puedes rescatar y entender lo que vendría a ser el propósito comunicativo del texto, bajo la perspectiva del autor, bajo la perspectiva de la comprensión eh, oral, la comprensión textual, como lo quieras llamar. Sea como fuere, lo que trato acá de presentarte es varias formas, varias maneras en que podemos nosotros definir de lo que es el propósito comunicativo y cómo lo podemos encontrar. Así que si estamos bien, si me están entendiendo, entonces podemos seguir para poder la lección, poder concretarla y poder desarrollar algunos ejercicios con ustedes. ¿Sí? Entonces, al menos les agradecería que me escriban en el chat y me digan, ok, profesor, está bien, está claro, es lo que me basta, ¿no? Así como ustedes son docentes y si es que en su clase sus alumnitos no dicen nada, o bien lo entendieron todo o bien no entendieron nada. ¿Sí? Entonces, en esta oportunidad también les digo, pueden escribirme y me dicen para poder continuar la lección. Bien, si no quiero reforzar acá el poder acá hablarles. Eh, este de acá, para que se entienda un poco mejor, por así decirlo, o para que yo lo pueda entender muy bien, es simplemente formas. Por ejemplo, conozco otros colegas que cuando dicen poder identificar el tipo de texto, se van netamente a lo que vendría a ser el verbo precisamente infinitivo, ar, er, ir, ¿no? Porque el tipo de texto que plantea bajo la postura del autor o el propósito comunicativo que trae el autor en el texto es eso, es que puedas tú, en base a lo que te presenta el texto, si el texto es narrativo, es narrar,
Si el texto es expositivo, exponer, ¿verdad? Si el texto es descriptivo, describir. Y así sucesivamente. Entonces simplemente se relaciona con los verbos infinitivos. Ese simplemente quería acotarte. Reconocer el tema o la idea principal, eso ya lo sabemos, la clase anterior hemos aprendido a reconocer el tema, o mejor dicho, en base a fórmulas les he complementado más rápido, por así decirlo, de poder encontrar el tema en la idea principal. Entonces, cuando yo hablo de encontrar el tema, de encontrar lo que el autor me plantea, estoy pues aludiendo a encontrar sí o no la tesis que el autor me está presentando del texto en sí, ¿verdad? Eso es lo que es encontrar el tema. Es la tesis del autor, analizando obviamente su postura ante ese tema que está planteando. Pues usted docente me puede mencionar cualquier novela literaria y ahí simplemente en base a eso y leyendo el contenido de esa novela voy a poder extraer la tesis del autor que vendría a ser precisamente el tema. Y eso lo hemos visto en un ejercicio la semana pasada, si no recuerdo con este grupo, que te plantea de esa manera. Cuando les dije encuentra la tesis, el autor te plantea la tesis en este texto, entonces ¿cuál sería? Entonces yo les dije, ahí te está pidiendo el tema. ¿Cómo encontramos el tema? También les di la fórmula para que encuentren el tema. Bien, y hablar pues del propósito determinado es obviamente ya irnos a la acción que realiza el emisor, que es el autor, en el texto, con su discurso. El autor ¿qué quiere? Quiere promover en ti que el despertar, la reflexión, la reacción. Por ello es que el autor, bueno, algunos colegas mencionan que el propósito que el autor busca para poder denominarlo como un buen verbo sería reflexionar, porque el autor lo que quiere es precisamente que tú puedas darte cuenta lo que él te está mostrando y que tú puedas encontrar, construir ese propósito tú mismo del texto. No solamente queda en presentar, sino que tú mismo puedas construir descubriendo así su propósito del texto que él tuvo. Por ende, también se puede, yo lo estoy ahorita analizando bajo mi punto de vista y te lo estoy diciendo. Y como ven, yo solamente te lo digo en base a un esquema, porque es análisis. Tú puedes analizar, no necesariamente tengo que escribir un montón en la teoría y todo leerlo, a menos no es mi didáctica. ¿Bien? Bueno, querida docente, no se preocupen, la clase que ha sido reciente hemos tratado sobre lo que vendría a ser el tema y la idea principal, ¿sí? Entonces, de esa manera es que hemos desarrollado, en base a sus preguntas, todo. Esa clase, mi querida profesora, está en el aula virtual, está detallada. Les dije que el tema vendría a ser el sujeto que mueve o el sujeto central en el cual gira todo esa situación comunicativa, ese contexto, que es el eje vertebral, vendría a ser ese sujeto. Y ese sujeto, ojo, no denominándolo persona, porque yo llamo, según el constructo gramatical, a sujeto y predicado en una oración, pero no quiere decir que el sujeto va a ser una persona, ¿verdad, mis queridos profesores que son de comunicación? Simplemente es un constructo hipotético gramatical que me permite denominarlo así. Entonces, ese tema vendría a llamarse de esa manera, sujeto. Por ende, el tema vendría a ser sujeto.
Bien, y si voy a hablar de la idea principal, simplemente les dije en base a una fórmula que la idea principal sería el tema más la frase que acompaña a el tema. ¿Sí? Y eso lo hice en una fórmula. No se preocupen que todo eso está en el aula virtual. También por interno, al WhatsApp del grupo, al correo de la corporación, pueden enviar sus preguntas y yo con mucho gusto les estaré respondiendo. Pero ahorita estamos viendo sobre el propósito comunicativo. Entonces, como les decía, el emisor o autor, en este caso del texto, quiere que tú mismo puedas lograr construir ese propósito comunicativo que el emisor te está planteando, puedas descubrir ese propósito en base a ese constructo textual que te ha mostrado, ¿sí? Y de esa manera, obviamente que se denomina propósito comunicativo del texto, etcétera. Y lo que él busca es que, como les dije, reaccionar, algunos lo llaman así, reflexionar, eh, encontrar la esencia de lo que él te estaba pidiendo y canalizar eso. Por eso es que algunos autores lo denominan simplemente que reflexionar. El autor quiere cumplir el propósito comunicativo, que tú lo descubras y de esa manera reflexiones. Y así, eso va a ser en el texto, si encuentras eso en el texto, eso va a ser su propósito. Te va a llevar a reaccionar, a reflexionar, a descubrir el motivo que le llevó a, a presentarnos ese texto, a escribir ese texto. Muy bien, entonces simplemente quería ir a acotar y bueno, como les digo, si no hay preguntas sobre esto, quiero entender que está muy clarito. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos aquí, en base a lo dicho, disculpen más bien porque acá estoy, ustedes saben que ahora las clases son virtuales, estamos en casa y bueno, mis queridos hijos perrunos siempre están aquí acompañándome y haciendo bulla, las disculpas del caso. Ahora, acá está el ejemplo que les puse al inicio y acá literalmente te están preguntando sobre lo que vendría a ser el propósito. Acá está así, o sea, ya está dado. Ahora, ¿cuál sería la respuesta en base a esta pequeña teoría que yo la llamo? Porque mayormente a mí no me gusta dar teoría, por eso es que lo esquematizo. De frente preguntas y ahorita vamos a dar en base a la fórmula la respuesta. ¿Cuál sería, por favor, la clave? Participen, si ya lo saben, si lo están entendiendo, participen para que pueda entonces yo proseguir. Así nos equivoquemos, maestro. Eso significa que me estoy retroalimentando bien, porque del error se aprende. Así que, ¿cuál sería la respuesta? A ver, lo dejan escrito en el chat, por favor. Bien, lo leo. A ver, los estudiantes de la institución educativa Pedro Ureñas de Trujillo convirtieron sus ideas en acciones. Su clase de quinto grado recaudó más de $1,100 para ayudar a la Liga contra el Cáncer de Perú. ¿Cuál es el propósito del autor en el fragmento? A ver, la profesora Luz dice que es la A. Quisiera que por favor me sustente, aunque sea así en pequeñas líneas, por qué sería la A, si es que se está entendiendo la clase, para poder entonces yo descubrir que sí se está canalizando de una buena manera y se está entendiendo. Está bien, dice la A. ¿Por qué es la A? La clave, ¿por qué sería la A? Entonces, a ver, para no perder más tiempo, porque vienen, en sí, esta es una pequeña muestrita, porque lo que vienen son grandísimos los textos. Y he tratado de hacer todo lo que puedo escribiéndoles para que lo trabajemos en conjunto, ¿sí? Pero acá está muy sencillo. Y así antes han venido, ¿ah?
pero ya el Estado dijo no muy fácil y lo hizo más grande y empezó a mandar testamentos de textos para leerlos y demorarnos. Bien, el propósito es anunciar, dice la profesora Luz, informar. A ver, exactamente, miren, nosotros tenemos que ver primero qué tipo de texto es. Utilicemos la estrategia, lo que les acabo de enseñar hace un momento. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar su propósito? Tenemos que identificar el tipo de texto. Tenemos que ver el tema en caso sea necesario o el verbo indefinido, ¿verdad? Y ahí sí poder descubrir su propósito. Y acá está bien sencillo, porque acá, si ya me está presentando un texto tengo que me están presentando y me están exponiendo un caso, y les dije que uno de los ejemplos de los géneros textuales o subgéneros textuales que componen a lo que vendría a ser el texto expositivo es la noticia, ¿verdad? Entonces podemos decir que acá me está presentando un hecho, un suceso. Puede ser un suceso ilusorio o real, pero ya me está ejemplificando una situación que está pasando, positiva o negativamente, y por ello es que precisamente de esa manera me está informando. Así que por ende, la clave, como les digo, acá solamente se cumple la fórmula que vendría a ser el propósito comunicativo igual al verbo infinitivo, porque me piden un verbo infinitivo y todos cumplen con eso. Entonces, simplemente ahora en base a la estrategia de poder identificar cuál sería ese tipo de texto que se alinea a la motivación que me plantea el autor, que yo ahorita estoy aprendiendo o ya lo sé, estoy recordando, pues lo empiezo a identificar. Y por ello sería la A. Muy bien, excelente profesora que me dijo la A. Por favor, entonces ahora estamos entendiéndolo. Me dicen si es que está todo claro, si es que sigo para el otro ejercicio que es más grande, ¿sí? Para poder en conjunto con ustedes avanzar. ¿Está claro? Díganme, profesora, si le entiendo, está bien, estoy aprendiendo, no sabía, no me acordaba, pero por favor no me dejen sola y me escriben. Bien. Aquí está el otro texto. Ahí les dejo un minutito en la pantalla porque este texto es un poquito más grandecito. A ver, mis queridos docentes, aquí les estoy dejando en la pantalla este texto para que primero, ¿qué tenemos que hacer? Identificamos el tipo de texto, ¿verdad? Ya. Entonces, por esto les estoy dejando en la pantalla. Así, estos son solamente dos fragmentos, falta un tercero y luego vienen las alternativas, ¿sí? Pero en estos dos fragmentos que engloba casi todo el texto, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva después, ya podemos identificar el texto. No necesariamente tengo que terminar de leerlo, ¿sí? Para poder darme cuenta qué tipo de texto corresponde o a qué texto me estoy enfrentando en ese momento para ya no perder tiempo en eso. Entonces, en este momento identificamos el texto. En este caso, ¿qué sería? ¿Qué tipo de texto? Me escriben en el chat de frente.
Bien, acá está para ayudarles, está haciendo un análisis de su poética narrativa de Cortázar y sabemos que él fue novelista, ¿bien? Entonces nos está comentando, nos está hablando, nos está narrando sobre su narrativa. Así que lo podemos ver que es un texto narrativo. Inclusive uno de los subgéneros, porque algunos autores lo llaman que narrativo, texto narrativo es el género. Y los subgéneros son la novela, el cuento, etcétera. ¿Sí? Pero podemos decir que acá estamos al frente de ese tipo de texto. Sigamos leyéndolo. Ahí yo empiezo a realzar, porque acá vamos a hacer un poquito un análisis un poquito más. Estoy resaltando las palabras que vimos esta estrategia en la clase anterior, en la cual significa el rastreo. Yo, en base a subrayar, a realzar la frase, la oración, la palabra, me va a dar una aclaración mejor de lo que me está presentando con el propósito de encontrar qué cosa, de encontrar su tema, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ello es que yo estoy rastreando las palabras que me van a permitir darme cuenta que están nadando en todo el texto. Y cuando las palabras son similares o se repiten, tanto palabras como frases como oraciones, son similares, parecidas o iguales, quiere decir que ahí está escondido el tema y ahí nada más deviene la idea principal. Esa es la estrategia para encontrar a ellos, para encontrar la idea principal. Y sabemos que la idea principal, como les vuelvo a repetir, es la unión, la suma de la frase con el tema, el tema con su complemento. Algunos lo llaman así, lo formulan así, o mejor dicho, también se puede formular de esa manera. Muy bien, entonces ahora vamos con la otra parte. Entonces, para Cortázar, como antes para todos los movimientos de la vanguardia poética, literatura es lo contrario a verdadera creación artística. Pero el acto creador, según el narrador argentino, no es exclusivo del autor, sino que requiere la participación activa del lector. Si a este no se le narra nada, como sucede tal vez en Rayuela, su obra de Cortázar, una de las más importantes, si la obra que carece de intriga no capta su atención, el nuevo texto deberá conseguir interesarlo a través de la complicidad, exigiéndole colaborar en la aventura de la lectura. En consecuencia, habrá tantas como lectores se acerquen al texto. Muy bien. El texto nos presenta fundamentalmente ¿qué cosa? Identificamos el texto, ahora hacemos la otra estrategia. Como les he dicho, estamos rastreando al tema o la idea principal para encontrar su propósito comunicativo. Y en todas las palabras que yo estoy resaltando, me estoy refiriendo a la obra narrativa, a no sé, tú tal vez lo puedes denominar de otra manera, ¿no? Pero es el conjunto, a su conjunto de realizaciones o de escritos que hizo el autor, que ha hecho el autor, sus interpretaciones de su narrativa, como inclusive, como acá lo menciona, Cortázar tenía un punto de vista antes para todos los movimientos de la vanguardia poética. Entonces, su producto narrativo, él nos está mostrando, sus interpretaciones nos está mostrando. Y estamos subrayando precisamente los términos que se alinean, las palabras o frases que se alinean
al llevarnos al tema y por ende a la idea principal. Ahora, las alternativas que te ponen por eso es A. Una interpretación de la narrativa de Cortázar. B. La teoría de la novela de Julio Cortázar. C. El vanguardismo en la obra de Cortázar. Está descartadísimo, porque eso vendría a ser una idea secundaria. La disolución de lo insólito en la rayuela también se va. La teoría de Morelli y la novela futura también se va. Gracias a que uno puede rastrear, como les dije, les da una visión de cuál sería el tema y por ende cuál sería la idea principal. Y de esa manera yo estoy identificando el propósito comunicativo del texto. En este caso, tengo que tener presente que el propósito comunicativo está de acorde a esta fórmula, que identifico el tipo de texto más el tema o la idea, o mejor dicho, yo para encontrar el constructo del propósito comunicativo, encuentro el tipo de texto más la idea principal. La idea principal en la cual está inmersa el tema. Entonces, por ello la alternativa es la A. Muy bien, profesora. Pero es gracias a ese análisis, a esas fórmulas, o también como tú las puedas crear. La cosa es que mientras más puedas ejemplificarlos esquemáticamente, lo que estás tú abstrayendo de tu análisis, mucho mejor si lo haces con fórmulas, con dibujitos, pero mejor lo vas a comprender, si es que para ti es de esa manera. Entonces, ahí sería la A. Bien, vamos al otro. Ahí tengo el texto. Y ese texto es bien interesante, sí me acuerdo, porque vino en uno de los exámenes del 2018, creo, o 2019, en donde estoy, obviamente ahí también estoy resaltando para ayudarles a encontrar temas, para no nadar. Por eso es que cuando tú tienes un texto grandote, de frente, querido docente, rastréalo. De frente, subráyalo. No pierdas el tiempo leyendo, ¿no? Hay algunos autores que dicen, o docentes mismos que dicen de que no es bueno leerlo, o primero lo lees o no lo lees. Hay muchas posturas. Yo he llegado a la conclusión de que apliques estrategias. Si para ti aplicar las estrategias es más fácil, excelente. Si para ti leer todo el texto es más fácil, ya es decisión propia, es como tú lo comprendas. Pero lo que sí es claro es que si uno se va a dedicar a leer el texto sin aplicar ningún método, ninguna estrategia, vas a perder mucho tiempo. Así que por ello inclusive se ha creado estrategias, métodos de una lectura veloz, ¿verdad? Y es bueno por eso poder eso hacerlo praxis en nuestras vidas, para que de esa manera al momento del examen ya estés rapidísimo y puedas no perder ni dilatar el tiempo. Muy bien, entonces acá estamos viendo el texto. Los dejo un minutito para que lo puedan leer también.
Como les dije, este texto es grande, aquí está la otra parte del texto, ¿sí? Pero vamos rastreándolo. Y acá, inclusive en esta pregunta, está de diferente forma planteada, pero te piden el propósito del texto. Por ello es que me ha tomado tiempo poder encontrar preguntas que hablen del propósito del texto, que sean tanto muy antiguas y más o menos antiguas y recientes. Es lo que te estoy mostrando. No sé si ves esa evolución, no sé si lo ves, ese proceso. Bien, entonces acá este texto está hablándote de sí, del sexo, del desconocimiento del sexo para los estudiantes, de las consecuencias del tener sexo, de vivir muchas veces inmersos en ese desconocimiento y no partimos o nuestros estudiantes no saben que están dentro de una realidad teórica en la cual obviamente inclusive están expuestos a que el sexo sea tomado de una manera negativa, llevándolo a la prostitución, a la pornografía, al homosexualismo y muchas cosas más, cuando se puede entender el sexo realmente como la esencia en sí, que es, y donde se da precisamente sería en un determinado momento, y eh, no poder tomarlo, el sexo, de esa manera para llevarlo a otros estados extremos y caer en eso como consecuencia, tener embarazos no deseados, ser contagiados por el SIDA e inclusive llegar a suicidarse, de ser seres humanos que están sujetos a inclusive utilizar muñecos, cosas, juguetes, entre comillas, que les produzca eso. Y desconocen la realidad, muchas veces realidad que marca porque puede tener una consecuencia fatal. Entonces, esto es lo que te está mostrando el texto. Y si vamos a la tercera parte, inclusive acá nos menciona la postura o el autor nos está mostrando también la otra contraparte. Si estoy hablando de ese extremo, llevándole el sexo de esa manera, también quizás hoy, menciona el autor, podemos decir que el puritanismo es aquel que se ha levantado a combatir, sea de diferente orden, distinto orden, pero se ha levantado, ya que el puritanismo de antaño predicaba que el sexo solo es lícito cuando se encamina a la procreación. El de ahora es no menos puritano, pero insinúa que la procreación puede desligarse del placer sexual y que son tan válidos los hijos de la probeta como los hijos del amor. Entonces, acá inclusive, como digo, se están yendo a un extremo. Por ejemplo, no llevarlo como una relación sexual, sino decir de que para tener mi hijo no necesariamente tengo que tener una relación sexual, sino que también puedo yo misma tener mis propios hijos, ¿verdad? Eh, congelando los óvulos, haciendo esa inseminación artificial, poniéndoles una probeta y poder así procrear, es lo que dice. Pero acá plantea el autor que es bueno recordar que el sexo es algo mucho más amplio, pero es debido a insistir que en cada uno de nosotros nacemos de un apasionamiento físico entre personas de un sexo diferente, ¿verdad? Que se complementan, en la cual aparecen pues esas figuras materna y paterna, las cuales obviamente son un marcador clave en la parte psicológica del individuo, en el aspecto psíquico o en el desarrollo psíquico. E inclusive menciona el autor que viendo la televisión los niños pueden llegar a suponer que las relaciones sexuales no son más que una especie de maratón, donde solo importa que cada cual obtenga lo suyo del modo más copioso. Copioso, ojo, es sinónimo de abundante, sinónimo inclusive de jocosidad, y alejándonos un poquito. Y fácil, dice, lo suyo vendría a ser
a modo más copioso, más fácil, sin miramientos, como lo pueden llegar a suponer las relaciones sexuales los niños, lo mencionan, sin miramientos ni responsabilidad hacia el otro. Así lo miran los niños, ¿no? Es importante por ello la tarea educativa, que es explicar que el sexo nada tiene que ver con los récords olímpicos, que es más rico cuando involucra sentimientos y no solo sensaciones, que lo importante no es practicarlo, y cuanto más se practique mejor, sino más bien saber llegar al momento en el cual se pueda haber un disfrute, un goce, que forma parte de una naturalidad en la cual se dan dentro de las vinculaciones humanas. Bien, entonces, en síntesis, es lo que te está planteando el autor, y te está hablando de eso. Bien, entonces ahora, teniendo ya ese pequeña idea que extraigo en base también a lo que yo he podido rastrear, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué nos piden. ¿Cuál fue el propósito principal del autor al escribir su texto? Entonces, miren cómo te presenta ahora las alternativas. Ya es otra estructura. Ya no es la misma ni del primer ejemplo ni del segundo. Es totalmente diferente. Por ello es que yo, en lo que les he presentado, en las fórmulas que les he dado, en la esquematización que les he dado a conocer, les he mostrado varias fórmulas, pero que como les dije, he podido leer y recopilar ciertos exámenes, ciertas preguntas que se difieren, son diferentes. Algunos docentes que enseñan, pues prefieren enseñar y tomar de ejemplos bajo una sola forma. No es mi caso. Yo trato de abordar varias cosas, sobre todo en este curso intensivo, que se necesita abordar algo más para poder darles a ustedes y de esa manera complete un poco más el aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí están las alternativas. ¿Cuál fue el propósito principal del autor al escribir su texto? A, B, C y D. Y todos empiezan, obviamente, con un ¿qué? Con un verbo infinitivo. Entonces, primero, para poder encontrar el propósito comunicativo, yo tengo que identificar qué tipo de texto es. Este es un texto narrativo. Ahora, tengo que luego poder identificar el tema y la idea principal. Pero acá hay algo muy interesante porque la alternativa te presenta con un verbo infinitivo. Quiere decir que aquí voy a encontrar la alternativa con esa estructura de verbo infinitivo más idea principal, ¿verdad? Así vendría a ser. Ahora, o también identificando el tema, tipo de texto, perdón, identificando el texto, tipo de texto más tema o idea principal. Eso ya, en la forma que quieras lo puedes dar. Mientras más formas des para que lo entiendas y se te queda bien grabado. Yo tengo entendido, o tal vez yo porque lo he experimentado, mientras tú utilices variedades de poder sintetizar, de poder comprender, mientras utilices más cosas variadas para tu comprensión, va a ser mucho mejor. Se te va a quedar más. Pero si no lo haces, ni se te va a quedar y encima se te va a olvidar lo poquito que se te haya quedado. Bien, entonces aquí estamos con las alternativas. Leemos. Describir los beneficios que implica que en las escuelas se dé una educación sexual a las adolescentes, que ya han entrado en contacto con la práctica sexual antes que resulten perjudicadas con embarazos no deseados o con SIDA, es lo que nos dice el texto, y eso sería el propósito de todo el texto que el autor me está presentando. B, persuadir acerca de la necesidad de que las escuelas equilibren la libertad sexual de que gozan los jóvenes y el desconocimiento aterrador que significa la relación suicida con la prostitución, la pornografía y la homosexualidad. O sea,
Argumentar a favor de que en la escuela se dé una buena instrucción en los aspectos biológicos e higiénicos y que también se informe con claridad y sentido común sobre las principales situaciones de la realidad erótica. Y por último, demostrar que es natural que en las escuelas se realice en las prácticas de laboratorio de biología la observación de los componentes del sudor, sangre y el semen y que estos fluidos sean aportadores por los propios o sean aportados por los propios estudiantes. ¿Cuál sería la alternativa en este caso, profesores? ¿La A, la B, la C o la D? A ver, ¿me pueden decir en base a lo que han entendido cuál sería? Bien, está entre la alternativa A y B. A es describir los beneficios que implica que en las escuelas se dé una educación sexual a los adolescentes que ya han entrado en contacto con la práctica sexual antes que resulten perjudicadas con embarazos no deseados o con SIDA. Es una muy buena alternativa a la letra A, ¿sí? Y como les dije, el Ministerio de Educación plantea de tal manera que puedan inclusive entre ellas mismas confundirte las alternativas parecerse, ¿sí? Y la alternativa B dice persuadir acerca de la necesidad de que las escuelas equilibren la libertad sexual de que gozan los jóvenes y el desconocimiento aterrador que significa su relación suicida con la prostitución, la pornografía y la homosexualidad. Esto aquí tiene que ver con la realidad erótica que desconocen los jóvenes y que en las escuelas precisamente no se trabaja y por ello se da ese desconocimiento. Si el texto, si me dicen la alternativa A, el texto, según ustedes dicen, el autor me está presentando, me está describiendo los beneficios que implica que en las escuelas se dé una educación sexual a los adolescentes que ya han entrado en contacto con la práctica sexual antes de que resulten perjudicadas con embarazos no deseados o con SIDA. En todo el texto, el autor me está describiendo los beneficios que me dan las escuelas para la educación sexual de los adolescentes y solamente he hablado de los adolescentes, jóvenes, niños, adultos. Quizás ahorita estamos haciéndolo rápido la lectura, ¿sí? Pero es bueno poder centrarnos bien en el análisis que hacemos, que estamos resaltando, que estamos ahí haciendo y poder leer bien. Como les dije, si la alternativa A me describe los beneficios que me implican las escuelas de una educación sexual a los adolescentes y solamente me estoy centrando en los embarazos que pueden ocasionar, me estoy centrando en una sola parte del texto, pero el texto no me habla solamente de esa parte, me habla de muchas cosas que plantea. Me habla, no que, a ver, ojo, a ver, profesor. El autor me está presentando los beneficios, las consecuencias positivas que radica, que la educación te da. ¿Me está presentando eso? Esos beneficios, esos premios que el autor te da.
Si es que llevándote a una educación sexual, te está presentando. Yo le estoy viendo al texto, al autor que me está presentando que la realidad es otra. La realidad es inclusive negra, que se desconoce, que no se pone en práctica, que la educación no le interesa mucho poder hablar, que hay consecuencias funestas, una realidad erótica que inclusive ahora es tomada hasta por los propios niños, como si fuera cualquier cosa. ¿En qué momento yo estoy viendo que la escuela me está dando soluciones y beneficios para contrarrestar esto? El autor está planteando, como les dije, es que reflexiones, te lleva a persuadirte que reflexiones esa realidad y la gran necesidad que hay en las escuelas de manera general, en todo eso de allí. Lo que conlleva, obviamente, como ahí en la alternativa B dice, es persuadirte. El autor quiere eso. ¿El autor acaso te quiere describir los beneficios del colegio, de lo que te da el Estado? ¿Eso el autor está que te plantea en el texto? Yo no lo veo. El autor te está dando esos diferentes hechos que han sucedido, que son lamentables, que son tristes, que son realidades, que son ciertas, con el objetivo obviamente de que tú puedas reflexionar, te quiere llevar a persuadirte, a convencerte, que reacciones ante realidad, que es tarea de la escuela hacer algo, pero no lo hace. Entonces, ¿dónde están los beneficios? ¿O acaso en el texto dice, ah, bueno, esta es la realidad y por ende la escuela va a hacer esto para beneficiar a los alumnos, para que ya no haya embarazos no deseados, para que no haya abortos? Eso termina diciendo el autor, da esa solución. Yo no lo veo. Pues dije, es la postura que te da el autor, ¿sí? Y hay que leer bien, 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 por ende, tal vez porque ahorita estamos leyéndolo de manera rápida, por así decirlo, hacemos ese análisis. Y en los textos larguitos es un poquito difícil. Acá hay otro texto. En los textos les he tratado de no plantearles textos filosóficos, sí, porque son más abstractos y yo trato de traerles más claros. Entonces, acá hay otros textos. Vamos a leerlos juntos y lo vamos a analizar y con eso ya estoy terminando la clase de hoy día. Así que vamos a no dilatar más. Este texto nos dice, hablando el lenguaje de todos los días, un europeo es un europeo, como un africano es un africano, pero un americano no es siempre un americano. Cuando se dice que los americanos son ricos o que los americanos tienen el ejército y las armas más poderosas del mundo, esto no tiene nada que ver con los paraguayos, que son pobres, ni tampoco tiene que ver con los de Costa Rica, que no tienen un ejército. Y sin embargo, un paraguayo es tan americano y más que un neoyorquino. Y Costa Rica era ya una parte de América, un siglo antes de que los peregrinos del Mayflowers desembarcaran en Plymouth. En los diarios norteamericanos vienen acentuándose la costumbre de llamar latinos solamente a los habitantes de América Latina. ¿Con qué propósito? Con el propósito de apoderarse del nombre de América, para denominar solo a los habitantes de los Estados Unidos como americanos, ¿no? Cuando en una información del New York Times dice que en Washington se prepara un plan de ayudar a los latinos y se sabe que no se está hablando ni de Italia o Francia, ni de Portugal, España, sino de la República al sur del Río Grande. De frente ya estamos dándonos cuenta de lo que se está repitiendo. Vamos rastreando. Ahora sigamos con el texto. ¿Qué tan latinos son los pueblos de estas repúblicas? ¿Dónde está la frontera entre lo sajón, lo latino, lo indígena? Mucho más latina en Nueva Orleans
que el Cusco del Perú. Mucho más latina es Nueva Orleans que el Cusco del Perú. Está haciendo una comparación. Que Otavalo de Ecuador o que Pascuaro de México. Y Cusco, Otavalo, Pascuaro son expresiones tan auténticas de la América, que está al sur del Río Grande, como Boston de Estados Unidos. Por ello, la forma en que nos ha sido expropiado el nombre América es una arbitrariedad. Nueva Orleans, tan latina, está ya incorporada sustancialmente al mundo estadounidense. Y si se consideran como latinos a los descendientes de Italia que viven en los Estados Unidos, su número excede a la población de varias repúblicas de las que están situadas en América Latina. Por lo demás, lo equívoco del nombre América es algo que no tiene parecido con ninguna otra comarca del globo. Los españoles se empeñaron durante 2 o 3 siglos en no adoptar la palabra América. Hablaron siempre de las Indias Occidentales. Se llamó a los habitantes del Nuevo Mundo indios, porque Colón creyó haber llegado a una de las Indias del Asia. Y esta creencia se incrustó de tal manera en la mente de los reyes de Castilla que, acuñado el nombre de las Indias, ya no hubo manera de desterrarlo del vocabulario popular ni del erudito. Cuando se vio lo descubierto, era un nuevo continente, un nuevo mundo. No era ya tiempo de rectificar. O falto de ánimo para hacerlo. Simplemente se dijo Indias Occidentales. Acá está la otra forma de plantearte. ¿Cuál es la intención fundamental del autor de lo que acabamos de leer? A ver, profesor, ¿cuál sería la alternativa A, B, C, D o E? A ver, unos minutitos y me dan la respuesta. Y juntos lo analizamos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer para identificar qué tipo de texto es, para saber el tema, la idea y descubrir así el propósito comunicativo. Bien, vamos resolviéndolo. ¿Cuál sería la clave? Nuevamente cumple con esta estructura que es de un verbo infinitivo más tema o idea principal.
Las alternativas son A. Explicar la naturaleza del error de Cristóbal Colón y las consecuencias políticas que se derivaron de su falta de tino terminológico. B. Hacer ver que el nombre de americanos no corresponde exclusivamente a los que viven en los Estados Unidos de América del Norte. C. Denostar, difamar, calumniar las campañas humanitarias que se hacen desde Washington con el fin de ayudar a los latinos, esto es, a los pobres del mundo. D. Demostrar que desde el punto de vista ideológico los norteamericanos son afines a los españoles desde la época del descubrimiento. O E. Explicar que las fronteras entre lo sajón, lo latino y lo indígena obedecen a perjuicios cuyas raíces se remontan a la prehistoria. ¿Sí? A ver. Está hablando de los latinos, está hablando de América. Bien, como podemos ver en el texto, nos está mostrando diferentes episodios por los cuales ha tenido que pasar la denominación que deviene lo que corresponde a latinos, a americanos y, y todo ese proceso que se ha realizado, todo eso en base a diferentes hechos que han acontecido, partiendo desde Cristóbal Colón, ¿verdad? Mostrando inclusive que Colón al descubrir América no lo llamó América, lo llamó las Indias y luego ya lo mencionó así. Entonces, la alternativa dice, explicar la naturaleza del error de Cristóbal Colón y las consecuencias políticas que se derivaron de su falta de tino terminológico. ¿Cuál es la postura esencial del autor? ¿Sería explicar su error de Cristóbal Colón? Yo veo en el texto que está hablando como parte de el texto, como un hecho que forma parte del texto, pero de toda la historia. No es la intención que te lleve el autor a que tú reflexiones, a que tú reacciones. No es ese. D. Hacer ver que el nombre de americanos no corresponde exclusivamente a los que viven en los Estados Unidos de América del Norte. Se centra solamente en eso. Denostar las campañas humanitarias, difamarlas. Tampoco. D. Demostrar que desde el punto de vista ideológico los norteamericanos son afines a los españoles desde la época del descubrimiento. Y E. Explicar que las fronteras entre lo sajón, lo latino y lo indígena obedecen a perjuicios cuyas raíces se remontan a la prehistoria. Está entre la D y la E. Ya, te estoy ayudando. La estructura sería esta. ¿Cuál sería entonces? Ahí ya te ayudé. El autor quiere demostrarte desde su punto ideológico los norteamericanos o que los norteamericanos son afines a los españoles desde la época del descubrimiento. Como les dije, te muestra diferentes hechos, diferentes sucesos, te quiere dar a conocer la ideología que se desarrolló desde la época del descubrimiento. Y esas afinidades obviamente que los norteamericanos con los españoles han llevado consigo. La E, en cambio, nos dice explicar que las fronteras entre lo sajón, lo latino y lo indígena obedecen a perjuicios cuyas raíces se remontan a la prehistoria. Encima la prehistoria. Dios mío santo. ¿En qué momento habló de la prehistoria en el texto? No, ¿verdad? Así que por eso sería la alternativa B. Muy bien, queridos profesores. Hasta aquí la lección que les he traído. Si es que queda algún texto más a desarrollar, no, ya no queda. Entonces le he desarrollado todos.
acá con ustedes. Si es que no ha habido preguntas, entonces quiero entender que sí me han entendido perfectamente, ¿sí? Y espero que, bueno, esto les ayude nada más. Es como una adicional que les estamos impartiendo cada uno de los profesores de la corporación para que ustedes lo lleven y para que les sirva. Y sobre todo con el objetivo también que tenemos nosotros como profesores, y que puedan ayudarles para que así eh, puedan responder muy eficazmente en el examen que se nos viene. Así que bueno, conmigo ya estamos llevando este curso de comprensión, ya ahondé sobre este punto, esperando pues que la otra clase ya hablemos con respecto a lo que tendría que ser tipo de textos. Les dije que estaría partiendo de su tipología textual, enmarcándolo primero en base a la relación con la idea principal también y la ubicación de la misma. Así que bueno, hasta acá ha sido mi participación. Un gusto haber estado compartiendo esta clase. Espero de verdad que sea útil para todos ustedes y que bueno, puedan ponerlo por práctica. Conmigo será hasta la otra semana en lo que comprende a este módulo de comprensión lectora. Tengan muy buenas noches y bueno, nos estamos encontrando en una próxima transmisión.